Sean todos bienvenidos, hermanos. Paz a ustedes. Es una bendición, como cada día, saludarles y meditar en la palabra viva. Y la palabra viva hoy nos lleva a Nehemías capítulo 13. Se cierra, hermanos, este libro. Un libro que nos dio mucha enseñanza, pero en realidad, y les soy sincero, no esperaba este final. Un final sumamente agridulce. Un final que, en palabras de mi hermana en Cristo, Eva Delgado, una lectura desesperante. Ella expresa así cuando veíamos Jueces. Una lectura desesperante porque uno dice, ¿en qué habíamos quedado? ¿Qué sucede con este pueblo? Pues vamos vamos por partes, hermanos, porque en este capítulo hay una especie de careta de final inesperado, sorpresivo, porque es interesante cómo empieza. Empieza con una lectura que se hace. Empieza en los primeros versos dando una referencia muy interesante, que se está leyendo nuevamente el libro de la ley. Se está dando alguna ordenanza. Entonces, este primer episodio, hermanos, de esta lectura se hace en ausencia de Nehemías. En ausencia de Nehemías, hermanos, ahorita vamos a decir dónde andaba Nehemías, pero se entiende que los primeros versos, 1 y 2, habla de la provisión de moabitas y amonitas, y que, hermanos, esta lectura es una lectura pública que se hace, similar a las que ya hemos visto anteriormente. No sabemos quién la hace, entendemos entre líneas que es Esdras, pero es interesante el inicio del capítulo 13, porque es el recordatorio por qué ellos no deben involucrarse con otros pueblos. Y recordemos, y dice el texto, recuerden los moabitas y los amonitas que han hecho, nos prohibieron pasar por su territorio. En aquel tiempo. Exactamente, no nos dejaron llegar, pasar por su territorio y llegar donde queríamos estar. Pero también, a través de un falso profeta, intentaron desvirtuar nuestra fe. Maldecirlos. Exacto, así que estos pueblos no son bienvenidos, porque ellos no aman a Dios, y ellos, además de no solo amar a Dios, son de alguna manera una especie como de obstáculo para la fe. Entonces, así empieza el capítulo 13. Y el capítulo 13 es una clara referencia, hermanos, a lo que vamos a ver después. Porque, hermanos, no sé. Miren, es como cuando usted va a salir de viaje o va a salir a hacer alguna actividad y en casa usted dice, miren, vamos a hacer esto, y tú harás esto, y tú harás esto, y tú harás esto. Por favor, yo les pido que hagan lo que les he recomendado. Y usted regresa y se da cuenta que no lo han hecho. Y solo no lo han hecho. Y están haciendo todo lo contrario. Y qué desesperación. Usted como padre, alguna vez le ha pasado que da una indicación y se da cuenta que parece ser que nadie la está acatando. Bueno, eso está aconteciendo aquí, hermanos, porque nos damos cuenta que Tobías aprovecha la ausencia de Nehemías y aprovecha que se hizo pariente de el sumo sacerdote Eliasib. ¿Y qué crees, Carlita? No, o sea, yo lo leí, no daba crédito. ¿Cómo es posible que el archienemigo, el opositor, el que siempre andaba amedrentando al pueblo, incluso, Carlita, el que estaba siendo obstáculo para la construcción del muro, ahora vive en el templo? Eliasib le ha condicionado un cuarto especial donde, dice el texto, antes era el almacén de los diezmos, de las primicias. Exacto, destinado a los levitas, a los cantores, a los porteros. Ahora el Señor ya tomó plácidamente una habitación para él en el templo. Y además, hermanos, Tobías era amonita. Y en los primeros versos decía, no permitirán a ninguno de estos que entren a la casa de Dios. Por lo tanto, tenía prohibido. Pero ahora, no solamente, hermanos, no solamente podemos decir, Carlita, está en el culto, vive en el templo. Y esto definitivamente, Carlita, es algo escandaloso. ¿Cómo es posible que ya le han acondicionado una habitación para que él esté? Esta sala usurpada, de alguna manera, hermanos, nos muestra el nivel de profanación que ya estaba incurriendo el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible? Dice uno, de que solo tantito Nehemías se va y ya las cosas empiezan, Carlita,
a descomponerse. Así es, hermanos. Y el inicio de este capítulo 13 de Nehemías no inicia así muy bien. Lamentablemente, Nehemías, ¿verdad? Pues tiene que salir, digámoslo así. Sale y se va, pues, a Babilonia, y ahí está un tiempo, hermanos. Pero como bien Josué comentó, él deja ciertas instrucciones. Pero aquí vemos algo bastante interesante. Él deja instrucciones y pues cada uno tenía su responsabilidad, hermanos. Y ellos tenían que cuidar todo lo que Dios había hecho por ellos. Yo así lo veo. Lamentablemente el pueblo sigue pues con una situación de seguir mezclándose, de seguir pues teniendo esta mezcla que a Dios no le agradaba y que desde un punto ya lo había prohibido. Y este capítulo 13 inicia con esto: los moabitas y los amonitas, no, y eso desde cuándo, ¿no? Desde que sus antepasados andaban en el desierto, fíjense desde cuándo. Y todavía Dios sigue manteniendo con ellos esa, digamos así, ese punto, ¿no? Y hasta estos hijos que regresan del exilio, ellos todavía no logran entender esto. Lamentablemente ellos se mezclan, y aquí está Tobías, ¿verdad? Como pariente de Eliasib, sumo sacerdote. Y aquí empezamos a ver que cuando no está el gobernante o no está el líder, el pueblo empieza a hacer, así como cuando se va el maestro y los alumnos hacen sus travesuras en el aula. Así les sucedió a este pueblo en la ausencia de Nehemías como gobernador. Y nos damos cuenta, hermanos, que empiezan a hacer ciertas cosas incorrectas, como en el caso de Eliasib, sumo sacerdote, dándole pues oportunidad a Tobías. Pero recordemos quién era Tobías, no solo porque era moabita, sino porque también fue uno de los que se burló y fue un opositor ante la construcción del templo, ante los muros. O sea, no fue una persona que, aunque no era parte del pueblo de Dios, fue una persona opositora. Y aún así el pueblo, sabiendo que él no debe de estar allá, el pueblo, y en este caso el sumo sacerdote Eliasib, le da un lugar, hermanos. Esto fue cuando yo lo leí así como que ¿cómo es posible que le dé un lugar dentro del santuario a alguien que es fuera del pueblo de Dios? Pero sobre todo, que te acuerdas que fue un gran opositor ante muchas cosas que este pueblo estaba realizando, o ante, en este caso, de los líderes como Nehemías, como Esdras, que no los recibieron de la mejor forma. Entonces nos damos cuenta aquí, hermanos, que lamentablemente este pueblo no ha acatado la palabra de Dios, la ley de Dios en sus corazones. Todavía le sigue costando a este pueblo obedecer a Dios, y al final, lamentablemente, desobedecen y empiezan otra vez los problemas. No han aprendido que se fueron al exilio, no han aprendido que durante 70 años estuvieron como esclavos en un país extranjero. Y lamentablemente esto es algo que al ser humano le sigue sucediendo cuando Dios le dice: no es por aquí, vas a ser infeliz, vas a vivir cosas desagradables. Pero este pueblo lamentablemente no lo había pues entendido en este caso. Así es, hermanos, y nos damos cuenta que Nehemías tiene que regresar con Artajerjes. No se indica cuál es el motivo, nos indica si finalmente Artajerjes lo manda a llamar, que su tiempo ha concluido como gobernador. Hay muchas interrogantes, pero que el texto deja entrever que él regresa a Susa, que él regresa a la capital con Artajerjes, y que está un tiempo, no se sabe qué tiempo está ahí, hermanos, pero tras su regreso a Jerusalén en un periodo es indeterminado, pero Nehemías, hermanos, regresa. Es posible, me pongo a analizar el texto, es posible que alguien le haya avisado, es posible, como pasó en el principio, que alguien haya pasado y le haya dicho: oigan, vayan a Jerusalén, ahí que está pasando, y a lo mejor voy a poner orden. Puede ser, y a lo mejor es ahí en donde Nehemías dice: bueno, vamos a ver qué anda aconteciendo por allá. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que Nehemías finalmente regresa y se da cuenta que los viejos adversarios ya son amigos de los que están en Jerusalén. Según amigos. Aparentemente no ha pasado nada y se están aprovechando, porque nos damos cuenta, hermanos, que lo primero que hace Nehemías es una actividad reformadora. Esto consiste en denunciar la
conducta corrompida de Eliasib el sacerdote. Le dicen, oye, ¿qué pasó? Este lugar no es para eso. Esto es para... Y recuerden, hermanos, apenas vimos en el capítulo anterior, ellos designaron un lugar especial para recaudar todos los diezmos, las primicias, y que ahora ya no estaba teniendo esa función porque ese lugar se lo habían otorgado a Tobías. Y lo que hace Nehemías es denunciar al sacerdote Eliasib, pero además purificar la habitación, hermanos, que ha sido profanada. Y dice, saqué todas sus pertenencias. Hay una versión que dice, saqué todos sus cachivaches, ¿no? Saqué, sí, dijéramos aquí hay una versión que lo dice. Dijéramos aquí en México, lo sacaron con todo y chivas, ¿verdad? Es decir, sacaron todas las cosas de Tobías y dijo Nehemías, a ver, quiten esto, este lugar fue profanado, hay que purificarlo. Entonces, hermanos, lo primero que hace Nehemías es sacar a Tobías de ese lugar y decirle, no, señor, el templo no es para que tú habites, el templo es un lugar de reverencia a Dios. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que lo otro que hace Nehemías es normalizar el servicio del templo. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Ya no estaban haciendo cultos. Y además, ya los levitas, cantores, se han ido a sus campos a trabajar. Porque ya no estaban dándole la manutención que se habían comprometido, que habían firmado. Ellos, hermanos, nos damos cuenta que han olvidado los compromisos y por supuesto esto se refleja en el abandono del templo. Han descuidado ofrendar, han descuidado diezmar, han descuidado cuidar de los levitas, de los cantores, de los porteros. Se han olvidado de ellos y me llama la atención, hermanos, por ejemplo, leer el verso 10 y leer el verso 11. Miren cómo dice lo siguiente. Y fíjate, Carita, cuando yo fui leyendo el libro de Nehemías, el capítulo 13, me escandalicé también, porque yo decía, ¿cómo es posible que lo primero, o sea, ya lo prometieron, ya lo dijeron, y ahora qué está pasando? Miren cómo dice el verso número 10. También me enteré de que a los levitas no les habían entregado sus porciones, y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Así que reprendí a los jefes y les dije, ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en sus puestos. Ya se había hecho un desorden, ya no había orden en el culto, ya ellos decían, bueno, no dan sustento, pues hay que ir a nuestro campo, a nuestras granjas para trabajar, porque no nos dejaron de darle sustento. ¿Y cómo es que Nehemías llega muy molesto? Dice, oigan, ¿por qué no abrieron el templo hoy? No, que los levitas no están. ¿Dónde están? Pues se fueron a trabajar a sus campos. ¿Por qué? Porque no les han estado dando su manutención. Fíjate, Carlita, no puedes descuidarlos un momento, Nehemías, porque ellos ya están empezando a hacer de las suyas. Así es. Esta parte, hermanos, fíjense cómo empieza y cómo va viendo este capítulo 13. Cuando se entera Nehemías, él regresa. No se sabe cuántos tiempos estuvo, pero él regresa, hermanos, y empieza a observar que el pueblo ya está en otras cosas y ha olvidado su compromiso. Recordemos que ellos firmaron y se comprometieron y lloraron, y bueno, lo hemos visto en los capítulos anteriores. A la ausencia de Nehemías empiezan a hacer todo esto, y el primero es Eliasib. Pero en estos capítulos del verso 11 y 12, Nehemías dice, ¿por qué? Hay una pregunta ahí, y esa es la que a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué está tan descuidado el templo? Les hace esta pregunta a los jefes, a las familias. ¿Por qué está tan descuidado el templo de Dios? Porque se dio cuenta que los cantores, que los levitas, pues eran las personas exclusivas, digámoslo así, para el servicio a Dios. Recordemos que el santuario necesitaba personas dedicadas a la función y a los cuidados que el santuario necesitaba. Y el pueblo, lo vimos en los capítulos anteriores, se comprometió a cuidar y a darle el sustento a estas personas, a los levitas, a los cantores, a los porteros, para que ellos puedan vivir, hermanos. Lamentablemente se les olvidó, y Nehemías se encuentra con, pero ¿qué hacen ustedes en los campos cuando ustedes deberían de estar en el santuario, cuando ustedes deberían de estar dando los sacrificios, deberían de estar cuidando el templo? Pero es que no eran los culpables, hermanos. Ellos, al dejar de recibir las porciones que el pueblo se compromete y establecidas por Dios, hermanos, no por el pueblo, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y nos damos cuenta
que ellos dicen, pues, ¿cómo vamos a seguir si no tenemos cómo subsistir? Sí, yo me atrevo a pensar, porque cuando yo leía este capítulo, yo decía, pues es normal que se hayan ido a trabajar, porque tenían que seguir haciendo, alimentarse a sus familias, o sea, no podían vivir del aire, hermanos, lamentablemente, y ellos dicen, pues nos vamos al campo, y pues ni modos, aquí se queda el santuario abandonado, y esta es la inconsciencia de este pueblo. Para empezar, no solamente están olvidando los compromisos que hicieron con Dios, no es con Nehemías, a este pueblo le estaba costando, y me desespera, les voy a decir por qué. Porque es un pueblo que está regresando y que está en las mismas situaciones que sus antepasados. Están olvidando los compromisos que hicieron con Dios, olvidaron los compromisos que hicieron con los anteriores líderes que tuvieron, y ahorita con los que están, en este caso con Nehemías como gobernador. Y nos damos cuenta, hermanos, que cuando esto sucede, pues las personas empiezan, bueno, pues yo me imagino a los levitas y cantores y porteros, bueno, pues aquí está el santuario, yo necesito ir a trabajar porque necesito, pues, suplir. Eran seres humanos, hermanos, pero se abandona el templo y se queda ahí. Y empiezan a agarrar el santuario para otras cosas que no era para lo que se había destinado, era para la adoración a nuestro Dios. Y lamentablemente muchas veces sigue pasando esto en nuestros tiempos. La realidad de este pueblo al tiempo de nosotros no es distinta. No es distinta. ¿Cuántas veces se necesita personas para atender a las iglesias, los santuarios? Pero se nos olvida los compromisos que tenemos y entonces se abandona. Se abandonan estos lugares. ¿Por qué? Porque yo veo este lado de los levitas. Yo ayer que lo leía, digo, pues era normal que tenían que buscar qué hacer. Entonces, hermanos, esto es lo que sucede todavía en nuestros tiempos. Hay lugares abandonados, lamentablemente, de nuestros santuarios, digámoslo así, destinados para adorar a Dios, y ya no están en función, porque los que estaban ahí para eso, pues tuvieron que salir. ¿Por qué? Porque el pueblo se olvidó del compromiso a Dios. Hermanos, esto que como está terminando este capítulo, este libro de Nehemías, a mí me da mucha tristeza, porque vemos que un pueblo todavía que rápida se le olvida al ser humano los compromisos con Dios. Qué rápido el ser humano olvida que Dios ha hecho muchas cosas por ellos. Este pueblo, Dios había mostrado mucha misericordia y mucha paciencia con ellos, como tiene con nosotros. Que Dios nos ayude a ser conscientes de la labor y cómo Nehemías regresa y dice, pero ¿qué les pasa? ¿Qué les está sucediendo? Y es normal que él en este capítulo 3 veces, hermanos, Nehemías le pide a Dios, Señor, ya no pide por este pueblo, dice, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Ahora Nehemías se refiere a él, hermanos, porque dice este pueblo, pero que no entendió, no ha entendido, y me llamó mucho la atención esto, porque él dice, Señor, ten compasión de mí. Porque yo me imagino a Nehemías así como que, bueno, ¿qué les sucede? ¿Por qué está abandonado el templo? ¿Por qué han olvidado su compromiso a Dios? ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han profanado el templo de Dios? Y sobre todo, hermanos, lo más importante, están olvidando su relación y su adoración a Dios. Así es, hermanos, así que lo que hace Nehemías, como siempre hemos dicho en este hermoso libro, pone palabra en acción. Así que Nehemías vuelve a normalizar el servicio del culto, vuelve a reorganizar la manutención, nombra a alguien que esté a cargo de el poder recolectar todo lo que era para los servidores del templo, vuelve a nombrar a alguien que les va a cuidar. Es decir, Nehemías viene y vuelve a reformar, vuelve a organizar, y nos damos cuenta, hermanos, la trascendencia de Nehemías, porque él no quita el dedo del renglón. Y no solo eso, hay algo que escandaliza mucho a Nehemías. Además de lo que ya vimos, que tenían a extranjeros y enemigos en el templo, además también que habían dejado de ofrendar, de diezmar, además de eso, por si faltara algo, miren que dice el verso 15. Durante aquellos días vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas y otros acarreaban a lomo de mula manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Los reprendí entonces por vender víveres ese día. También los tirios que vivían en Jerusalén traían a la ciudad pescado y otras mercancías y las vendían a los judíos en sábado. Así que censuré la actitud de los nobles de Judá y les dije, ustedes
Están pecando al profanar el día del sábado. Lo mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Nehemías no puede creer, no da crédito a lo que está viendo, hermanos. Nehemías está dándose cuenta que ya cada quien vive como quiere, hace lo que quiere. Ellos se comprometieron, ellos firmaron, ellos dijeron sí, lo vamos a cumplir. Y no han ni ofrendado, no han ni diezmado. Y además el sábado lo están ocupando para sus asuntos. Para sus negocios. No para Dios, lo están usando para sus propios negocios, para sus conveniencias. Y Nehemías, hermanos, está que, como decimos aquí en México, echando lumbre. Está desesperado, está impotente de ver todo el desorden que se está viviendo en el pueblo. No solo los líderes como sacerdotes, no solamente ellos, sino el mismo pueblo, hermanos, ha sido descuidado, ha sido un pueblo olvidadizo. Y nos damos cuenta, hermanos, que en el verso 18 y 19 Nehemías otra vez vuelve a poner palabra en acción. Dice claramente el verso 19: entonces ordené que cierren las puertas de Jerusalén al caer la tarde, antes de que comenzara el sábado, y que no la abrieran hasta después de ese día. Asimismo, puse a algunos de mis servidores en las puertas para que no dejaran entrar ninguna carga en sábado. Una o dos veces los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén, es decir, en la calle, fuera de la ciudad. Así que les advertí: no se queden junto a la muralla. Si vuelven a hacerlo, los voy a tomar presos. Desde entonces no volvieron a aparecer más en sábado. Estos comerciantes. Fíjate, Carlita, cómo son las cosas. Nehemías dice: bueno, ahora sí, no se va a abrir la ciudad. El viernes en la tarde cerramos. Nadie viene aquí a vender ni a hacer negocios. El sábado nos vamos al culto a adorar. Y si alguien quiere venir a vender, se va a quedar afuera de la ciudad. Ellos saben si quieren venir. Y dice que algunos no le creyeron. Dijeron: ¿qué va a hacer? Y fueron y quedaron en la calle. Cerrado, y les dijo Nehemías: es más, si ustedes están aquí junto al muro intentando buscar cómo vender, los voy a llevar presos. Aquí en sábado no quiero que vengan a hacer negocios. Si quieren, vengan el domingo, el lunes, el martes, cuando quieran. Pero no el viernes temprano. No, pero Nehemías, hermanos, pone manos duras y dice: ni siquiera pueden dormir junto al muro. Así es, hermanos. Yo me imagino a Nehemías. La verdad, hermanos, que este capítulo lo leí varias veces porque me imaginé a Nehemías molesto. Dice ahí: y los reprendí. Y reprendí a los líderes. Y reprendí a Eliasib. Y reprendí al pueblo. Lo reprendí por estar haciendo y estar quebrantando la ley de Dios. Si ustedes leen, él reprende. Llegó como un papá a regañar a todos. Así yo, más bien a poner orden, porque estaba en desorden. Bueno, sí, a poner orden, pero también dice ahí, los reprendí. Bueno, sí, o sea, sí. como que estaba este hombre, hermanos, bueno, yo así pienso, que estaba enojado, estaba indignado, porque dice: ¿cuántas cosas Dios no está haciendo con nosotros? Pero además ellos se comprometieron, nadie los obligó. Exactamente, o sea, es como que él se fue con el rey un tiempo y cuando regresa ve todo este desorden. Y él regresa a poner el orden, a recordarles qué les está sucediendo, por qué están vendiendo en sábado. Eso no lo debimos de haber, no se debe de hacer. Recordemos que ellos se habían comprometido. Muchas cosas le escandalizó a Nehemías, hermanos. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que era un pueblo todavía esclavo de su pecado y de su pasado. Yo es lo que puedo ver aquí. Todavía era un pueblo que Dios les estaba dando la oportunidad de ser libres, de ser diferentes, como era el plan de Dios desde que los saca de Egipto. Pero ellos siguen siendo esclavos de su pecado, siguen siendo esclavos de todo aquello que Dios los quería apartar, hermanos. No se mezclen, respeten el día de reposo, no hagan negocios entre ese día, enfóquense en la palabra de Dios y sobre todo, hermanos,
Ya ellos habían olvidado los compromisos con Dios, por eso Nehemías llega así como, yo me atrevo a imaginar que Nehemías estaba como enojado viendo toda esta situación, de decir, no me puedo ir porque enseguida entra el desorden. Incrédulo, creo decir, ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, pues no sé, hermanos, es como si usted es padre y llega a su casa y le dice a sus hijos, ¿saben qué? Ahorita vengo, van a hacer sus actividades, les deja tarea y cuando regresan ven que... en el celular están... Nada de lo que sí les dijeron están haciendo. Y usted se encuentra y se enoja, tal vez, pienso, no sé, ¿verdad? Pero era lo que le sucedió a Nehemías, algo parecido. Y él está indignado y dice, y es un hombre que acciona, hermanos. Porque no solamente llegó a reprender, como dice este capítulo, a los líderes, a ordenar. No solamente, sino que él empieza y saca a Tobías del cuarto y le llama la atención a Eliasib como sumo sacerdote, cierra las puertas de la ciudad y les da una advertencia a los que venden, le llama la atención al pueblo porque están quebrantando y han olvidado su relación y su compromiso con Dios. Han dejado de ofrendar. Y ahí vuelve a organizar eso. Saca a los cantores y a los levitas de los campos para los que regresa al templo su función y les dice al pueblo, tienen que hacer su compromiso con Dios, no es con Nehemías. Y a este pueblo le estaba costando mucho trabajo y la verdad, hermanos, es que yo la verdad me desesperé ayer que lo estaba leyendo porque es que hay mucha bondad de Dios en este pueblo y se refleja con nosotros también. Qué rápido olvidamos los seres humanos nuestros compromisos con Dios. Qué rápido decimos, creo que no hay ningún problema. Sí había un problema, hermanos, que ellos no tenían ni que mezclarse, tenían que seguir con sus compromisos con Dios, tenían que seguir obedeciendo la ley de Dios y sobre todo, hermanos, su fe estaba en riesgo nuevamente. Y esto no lo llegan a discernir los creyentes de este tiempo. Pues no diezmar, no congregarse, pues eso no tiene nada que ver con mi fe. ¿Cómo no va a tener que ver con tu fe? Estás hablando de que tu fe se está debilitando. Y esto de los cantores y de los levitas, hermanos, cuando ellos regresan al campo para poder seguir adelante, para suplir sus necesidades, sigue pasando en nuestros tiempos. A veces no queremos comprometernos en la obra de Dios, pero tampoco estás haciendo algo para el que está ahí lo siga haciendo. Es lamentable. No tengo tiempo, mis trabajos, mis asuntos, mis negocios. Como este pueblo se dedicó a sus asuntos, a sus negocios y dejó de diezmar y ofrendar para que ellos tuvieran la porción establecida por Dios y lo dejaron de hacer y ellos regresan a los campos. Esto, hermanos, sigue sucediendo en nuestros tiempos. No tengo tiempo, mi trabajo y mis asuntos, pero tampoco me comprometo a que el santuario tenga su mantenimiento. Y por eso Nehemías los confronta y les dice, ¿por qué está abandonada la casa de Dios? ¿Por qué está abandonado el santuario? ¿Dónde están los cantores? Yo me imagino que Nehemías entra al santuario y ve todo un desorden, entra a la ciudad y ve que el pueblo el sábado está en sus asuntos. La verdad, hermanos, es que es un capítulo bastante lamentable con la actitud de este pueblo, con la actitud del ser humano hacia su relación con Dios. Y Nehemías regresa y me gusta porque es un hombre que acciona. Él no dijo, bueno, está bien, vamos a darle no, dijo, eso está mal, regresen todos a su lugar, cierro las puertas, ustedes váyanse a vender por otro lado o vengan otro día. Pero la verdad, hermanos, es que Nehemías es uno de los líderes que más me ha simpatizado en este tiempo que lo hemos leído, porque es un hombre que como gobernante, aparte, no cobraba de su servicio como gobernante, y pone el orden y lleva a este pueblo a una conciencia y decirles qué les está pasando a ustedes. Hermanos, que no nos pase como este pueblo, porque las consecuencias luego son lamentables, y era lo que este pueblo no había entendido, y me da tristeza porque es un pueblo que a pesar de la libertad y de la segunda oportunidad que Dios le está dando, siguen siendo esclavos de su pecado. Así es, Carlita, pero queda algo más, no todo termina ya. Hay más cosas que Nehemías está señalando, hermanos, cosas que Nehemías no puede dar crédito. Y quiero leer el verso 23 que dice lo siguiente: en aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón, de Moab. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos. Entonces los reprendí, los maldije a algunos de ellos.
Los golpeé y hasta les arranqué los cabellos. Los obligué a jurar ante Dios. Les dije: no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellas. ¿Acaso no fuese el pecado de Salomón, rey de Israel? Entre todas las naciones no hubo un solo rey como él. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel, pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Será que también de ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras? A uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote de Eliasib, lo eché de mi lado, puedo decir, lo saqué, lo quité, porque era yerno de Sanballat, el horonita. No me digan, hermanos, ya estaba Tobías y Sanballat viviendo en Jerusalén y estaban haciendo de las suyas por el parentesco que ya habían tenido, o sea, entre ellos. Eran consuegros de Eliasib, el sumo sacerdote. Sí, estaban emparentados con ellos, hermanos, y Nehemías no puede dar crédito a lo que está pasando, porque parece ser que lo que ellos se comprometieron es lo que menos se está haciendo. Esta reforma es muy interesante, esta última que hace Nehemías. Porque, hermanos, había un problema con los matrimonios mixtos. Además de que los llevaban a la idolatría, que eso queda clarísimo, sucede un problema muy interesante. Es un problema social, cultural. Ya no están hablando el idioma hebreo. ¿Por qué es importante esto? Nehemías se da cuenta y dice: la mitad de estos niños no sé qué están diciendo. Hablan otros idiomas, otras lenguas. El problema, hermanos, es que si no conocían ese lenguaje judaico, estos niños no iban a poder aprender la ley. En sus hogares, ¿cómo les iban a enseñar la Torah? No podían aprender la ley, no podían adorar a Dios en el templo. Y esta generación estaba destinada a ser como era el tiempo de los jueces, que no conocían a Dios y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Nehemías, hermanos, está frustrado, está preocupado, está impotente de decir: ¿qué está pasando aquí? Aquí en el templo vive un amonita. Ya no están ofrendando, ya no están diezmando. El sábado hacen negocios, ya se están volviendo a casar con extranjeras. ¿Qué está pasando aquí? Y Nehemías está tan impotente que dice que a algunos les jaló el cabello, a otros los golpeó, a otros los maldije, diciéndoles: ¿no saben que Salomón, siendo un rey tan exitoso, las mujeres extranjeras lo desviaron? Y anteriormente con el sábado les dijo: ¿no saben que esto puede encender la ira de Dios como pasó con nuestros antepasados? Nehemías los sigue conectando con la historia y les dice: no se estén confiando que Dios los trajo aquí a Babilonia, porque así como los trajo los puede llevar para otro lado. Eso le pasó a nuestros antepasados. No se olviden de eso. No se olviden por qué llegaron ellos a Babilonia. No se olviden que ellos fueron desobedientes, fueron tercos, fueron testarudos y que eso les trajo graves consecuencias. No se olviden de eso. Hermanos, Nehemías se limita a ponerles un castigo, podemos decirlo en ese sentido, de regañarles, de jalarles los cabellos. Y algunos los golpeé, algunos les dije: ¿por qué están haciendo eso? Pero que finalmente, hermanos, hay una situación que a Nehemías lo está desesperando, lo está preocupando. Y es que este pueblo, como va derechito a la destrucción, va derechito a alguna desgracia, que no están exentos, hermanos. Dios ha sido misericordioso casi durante 100 años que volvieron, pero ellos parece ser que están volviendo a las andadas. Así que, hermanos, otro problema que tenían ahí era que Sanballat ya se había mezclado y miscuido ahí con ellos también, y tienen que decir: Nehemías, te vas, se lo expulsa a este personaje que dice que se había emparentado con él. Sí, a Tobías también lo saca del cuarto del templo. Así es, dice uno de los hijos de Joiada, que hijo del sumo sacerdote, lo también dice que lo tuvo que echar de mi lado. Es decir, lo tuve que sacar de ahí, porque él se había traído a Sanballat y el otro se había traído a Tobías. Entonces, ¿qué está pasando aquí? No es posible. Entonces, hermanos, podemos decir que Nehemías vuelve para reformar a este pueblo, vuelve para traerle la conciencia otra vez, que siguen como van, y si siguen en ese camino, en ese plan, en esas conductas, no va a pasar mucho en donde ellos tengan consecuencias. Por eso Nehemías, hermanos, trabaja en 3 áreas: purificar el santuario,
purificar el templo, regresar el culto, establecer el servicio, regular la manutención a los que dirigen, los que sirven. ¿Por qué había caído el pueblo en esto? Porque los que enseñaban la ley eran los levitas, los sacerdotes, y ahora estaban ahí cosechando porque no tenían que de alguna manera vivir. Y al ellos irse, ¿quién atendía las reuniones? ¿Quién hacía los servicios culticos? ¿Quién hacía la labor en el templo? ¿Quién? Y este pueblo, hermanos, tenía que entender algo. Y lo vimos en el capítulo anterior. Ellos dijeron: no olvidaremos tu santuario, no descuidaremos tu templo. Nos comprometemos a que no falte nada para el servicio cultico. La leña, las ofrendas, las primicias, el apoyo, todo se va a dar. Pero ¿qué pasa? Hoy Dios nos habla, hermanos. ¿Qué le dice a usted? ¿Qué nos dice a nosotros? Creo que aquí lo más importante de todo el libro de Nehemías es asumir en qué posición estamos hoy nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Porque no es distinto ese tiempo al de hoy, hermanos. Yo le hago una invitación con mucho amor a tomar con seriedad la vida cristiana, a comprometernos aún más y a cuidar que la generación que viene no se pierda. Hay que cuidarla para que ellos sigan siendo los que lleven la estafeta del Evangelio. Así es, hermanos. Este capítulo termina con uno de los versos ahí en el libro de Jeremías, donde Nehemías le dice: acuérdate de mí, oh Dios. Así termina este capítulo, y por eso hago referencia a esto, porque me imagino a Nehemías un hombre no solamente temeroso de Dios, por eso lo manda el rey, sino que también un hombre que acciona, celoso de la palabra. Y si ustedes leen este capítulo, él acciona y se da cuenta de los peligros que el pueblo está corriendo. Y ellos ni cuenta se habían dado, pero ahí iban derechito a la destrucción y a la perdición nuevamente. Y Nehemías llega y pone orden. Es un hombre que en el reino me gustaría platicar con él, porque acciona y confronta al pueblo y le dice: ustedes están mal, la ira de Dios va a volver a caer sobre nosotros. Y esto no siempre hacemos esta conciencia, porque nos gusta ver el lado amable de Dios. Pero recordemos que Dios aquí, en lo personal, hermanos, yo veo a un Dios nuevamente teniendo misericordia y diciendo: paciencia con este pueblo, porque pueden llegar otra vez. No los envió a Babilonia, pero los puede enviar a otro de sus enemigos. Hermanos, esto habla mucho de nosotros también en nuestros tiempos. Y este pueblo llega a una situación donde, por ejemplo, las nuevas generaciones que no hablaban el idioma de ellos, esto era un riesgo, porque esa nueva generación no iba a tener conocimiento de la palabra de Dios, y estaban dentro del pueblo de Dios. Para Nehemías era un foco rojo, y de decir cómo a las siguientes generaciones se les va a enseñar la palabra de Dios si están enseñándoles los otros idiomas de los pueblos paganos. Y recordemos el libro de Jueces, que es desesperante, y la verdad es que a mí me desesperó mucho este último capítulo, porque vemos nuevamente que cada quien empezó a hacer lo que bien le parecía. Recordemos cómo termina Jueces, y cada quien hacía lo que bien le... Y casi este capítulo 13 de Nehemías está en las mismas circunstancias. Que Dios nos ayude, hermanos, porque del tiempo de ellos al nuestro no hay mucha diferencia. Hay creyentes que toman su vida cristiana a la ligera, sin la seriedad y la importancia que debe de tener, como este pueblo. No sé usted hasta qué grado de compromiso usted tiene con Dios. No sé hasta dónde usted ama a Dios, como dice, amarle. Este pueblo se comprometió, pero rápidamente se le olvidó sus compromisos con Dios. Y es lamentable, porque yo me imagino a Nehemías llegando al templo y dice: ¿y por qué está el templo así? ¿Qué les pasó a este lugar? ¿Cuánto esfuerzo se hizo para construirlo? Yo no sé si usted un día llegue a la iglesia donde usted se congrega y no haya quien atienda, y no haya quien esté ahí. Es lamentable, y ha sucedido. Llegas a un templo y no hay quienes dirijan, no hay quienes estén enseñando, porque están en otro lado, como en el caso de los levitas. Ellos tenían que enseñar,
pero pues el pueblo se olvidó y ellos tuvieron que buscar una forma de cómo sobrevivir. Y esto no es diferente a nuestros tiempos. No tengo tiempo para enseñar, hermanos, pero tampoco me comprometo a Dios a ser un fiel diezmador para que esto pueda seguir. A este pueblo se le olvidó eso. Y eso es lamentable, hermanos, porque está hablando de que a nosotros no tenemos con seriedad esto. Pero, perdón que lo diga, pero Nehemías me parece un líder, un gobernador que confronta y dice, ustedes están mal. Ustedes no están cumpliendo los compromisos que hicieron con Dios. Y esto es casi igual a nuestros tiempos. Necesitamos que nos enseñe, necesitamos que nos transmita la palabra de Dios. Y esto es así, hermanos. Siempre Dios va a tener misericordia de nosotros, pero también Dios nos va a dar, pues nos va a llamar la atención en este caso. Y la verdad, hermanos, que tomemos con seriedad nuestros compromisos con Dios. Queremos bendición de Dios, pero no queremos hacer el esfuerzo nosotros de comprometernos, pero sí queremos la bendición. Este pueblo quería que Dios los bendiga, pero no querían, se estaban olvidando de los compromisos. Y así sucede en nuestros tiempos. Por eso Nehemías los reprende y les llama la atención. No podemos ser creyentes de que sábados de mediodía. No podemos ser creyentes cuando me acuerdo y puedo, me acuerdo si debo de colaborar. Esto era lo que el pueblo estaba viviendo y luego iban a sufrir las consecuencias, hermanos. Y esto sigue pasando en nuestros tiempos. Usted quiere bendición de Dios, pero no quiere comprometerse con el que da la bendición. Quiere la bendición, pero no quiere al que la da. Y esto nos confronta a nosotros y también nos lleva a un compromiso. Yo siempre he pensado algo. Yo quiero que Dios me bendiga. Es una de las cosas que yo siempre le pido a Dios, pero Dios siempre me dice, ¿y cómo me demuestras? Y no es que Dios haga un trueque conmigo, pero después de todo lo que Él ha hecho por mí, creo que el servirle a Él y estar ahí presente, le digo, tal vez no te voy a pagar y la vida me va a faltar para decirte, pero te agradezco todo lo que has hecho por mí, hablando de manera personal. Y digo, servir a Dios es una de las formas como yo le digo, Señor, tal vez me esté faltando mucho más, pero aquí estoy y aquí te estoy poniendo mi servicio y mi tiempo. Y aunque tengo otras cosas que hacer, aquí estoy contigo. Y aquí yo te doy mi ofrenda para ti. Hermanos, tenemos que comprometernos con la palabra de Dios, tenemos que comprometernos con Dios. Si usted está pensando que es tener una relación con Dios, es tomarla a la ligera, de ninguna manera. Es algo importante, algo que necesitamos, hermanos, porque nos da el equilibrio a las áreas de nuestra vida. El equilibrio y la restauración de las áreas de nuestra vida no nos los dan nuestros títulos académicos, nos los da el mismo Dios. El obedecer la palabra trae bendición a nosotros, nos equilibra en nuestras vidas, nos mantiene en paz, nos mantiene tranquilos en nuestra relación con Dios. Pero cuando empezamos a desobedecerlo y a olvidarnos de nuestros compromisos, el problema no está en Dios, el problema está en la memoria del ser humano y ahí empiezan las consecuencias. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser hijos e hijas fieles, no olvidadizos de los compromisos de la palabra de Dios, sino ser hacedores y fieles obedientes de nuestro Dios. Así es, hermanos, y este libro concluye de la siguiente forma en el verso 30. Yo los purifiqué de todos los extranjeros y asigné a los sacerdotes, a los levitas sus tareas respectivas. También organicé la ofrenda de la leña en las fechas establecidas y la entrega de todas las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío. Favoréceme. Qué hermosa manera de despedir, de cerrar esta reflexión del cronista. Acuérdate de mí, Dios mío. Favoréceme. Porque todo lo que he hecho lo hago por amor a ti. Y yo creo, hermanos, que hoy tenemos que dejar muy afianzado esto. Nosotros no tenemos el compromiso ni con el pastor, ni con los líderes. Nuestro compromiso es directamente con Dios. Cuando usted le falla, no le falla al líder, le falla a Dios. Y cuando usted no quiere o quiere hacer algo, no es con la persona, es con quien lo ha llamado, es con Dios. Nuestro trato, nuestro compromiso, nuestro pacto, hermanos, es con Dios. Y por lo tanto, tenemos que ponerle
todo el interés, toda la seriedad, hermanos, porque yo creo que este libro y al final el capítulo 13 nos recuerda algo, hermanos. Cuando hagamos algún compromiso con Dios, no tardemos en cumplirlo, porque Él no falla, no falta ninguna promesa. Y si usted le ha prometido algo a Dios y no lo ha hecho, hoy es un momento para retomarlo y decir: Señor, perdóname, pero sabes, aquí también yo pongo la palabra en acción. Que Dios nos ayude y nos bendiga, y que el hermoso libro de Nehemías, hermanos, haya sido una fuente de inspiración, de motivación, pero también de reflexión en nuestras vidas.